Hola chicas, ¿cómo están? Es una alegría para mí poder acompañarlas en el recorrido con los textos, por lo menos a través de videos, hasta que podamos reunirnos nuevamente. En esta clase quiero retomar el texto que ustedes tenían que leer para la clase pasada, el de María Emilia López, porque creo que ahí en ese texto se concentra la postura teórica que yo tomo frente a la materia. Que tiene que ver con la literatura como forma de abrigo y de amparo y de contacto humano. Entonces, lo que vamos a hacer en este encuentro es ver los puntos principales de ese texto. Quería aclararles que cuando yo les pido un resumen, ustedes pueden trabajarlo como quieran el texto, pueden hacer un mapa semántico, un mapa conceptual, anotar las palabras claves, hacer nube de ideas. Yo no necesito que me hagan un resumen de un montón de páginas, sino que necesito que lo lean y que elaboren su propio material de estudio. Bueno, por un lado eso, vamos a volver a ese texto de María Emilia López y por otro lado vamos a avanzar o a repasar, si ustedes ya lo han visto, el tema de la poesía infantil. Les dije que detuvieran la elaboración de la antología porque me parece que es indispensable que docentes de nivel inicial conozcan y manejen esta poesía, digamos, folclórica infantil, o sea, poesía de tradición oral, porque es lo que más van a usar durante sus clases en el jardín. Por eso quiero volver sobre ese tema y nosotros vamos a cerrar ahora el primer semestre con el parcial sobre poesía para niños. Enfocado desde otro lugar, las que ya hicieron la antología la van a completar y las que no van a hacer otra propuesta. Bueno, empezamos con el texto de María Emilia López. Voy a retomar el segundo párrafo donde dice: tal vez la primera experiencia poética ligada a los cuidados básicos, a la necesidad de protección tanto del bebé como del adulto que acompaña, y debe encontrar modos acertados de contener y sostener a ese ser naciente. Está hablando de las canciones de cuna, lleno de vida y de incertidumbre. Esta relación se trata de una relación intrínseca entre arte, juego y vida cotidiana, entre lo poético y lo psíquico, entre la construcción de vínculos tempranos y el acercamiento a la música, a la melodía y al poema. Enorme importancia merece esta experiencia dadora de poesía y de sostenimiento. Bueno, de esta primera parte del artículo me interesa resaltar algunas cuestiones que son cuidados básicos, protección, contener, sostener y construcción de vínculos tempranos. Lo que está planteando María Emilia López, que es una de las voces más respetadas en cuanto a literatura y primera infancia, es que apenas nace el bebé, en los primeros tiempos de vida, la palabra y la poesía permiten la construcción de un vínculo con la mamá, sobre todo, o con la persona cuidadora. Es un vínculo, el primer vínculo. El primero es el tacto, ¿cierto? Pero son estas primeras formas de comunicación en las que el bebé no decodifica la lengua, pero sí siente esa palabra, esa voz, esos sonidos, esos ritmos amorosos que lo tranquilizan. Entonces, en esta primera etapa, la poesía, esta palabra poética, le permite al bebé dos cosas fundamentales: tranquilizarse y estabilizarse, porque le dan esa seguridad y esa pertenencia, escuchar la voz de la mamá y sentirse seguro de estar en su casa. Pero además también
hay una propuesta acá de iniciarse en la comprensión del lenguaje. Aunque en este momento el bebé no comprenda las palabras, sí siente, ya escucha modulaciones, percibe que eso que sale de la boca de su mamá tiene distintos matices. Esto va a ser muy importante, los matices de amor, de enojo, todo eso el bebé lo va a percibir a través no de las palabras, sino de las modulaciones. Y me gusta mucho algo que ella plantea, que me parece indispensable para cualquier docente, pero para cualquiera que ejerza el rol de maternaje. Ustedes en el jardín, yo nunca he trabajado en el jardín, pero ustedes en el jardín van a ejercer un rol de maternaje. Y en algún punto todas las docentes ejercemos o deberíamos ejercer ese rol, porque la lengua, el arte en general, se aprenden cuando hay alguien que nos tiende amorosamente la mano. En este sentido es lo que yo estoy tratando de hacer ahora con ustedes, no dejarlas solas, sino que ustedes se sientan que están acompañadas en este camino, en estos textos donde a veces hay terminología que no conocen o que a veces puede resultar abrumador tener que leer este tipo de bibliografía en una situación como esta, en la que estamos en la casa con incertidumbre, con miedo, con los niños encima. Entonces también esto del vínculo, del contacto, es más o menos lo que tratamos de reproducir de una relación de maternaje. Dar la mano, acompañar al otro para que transite las experiencias de la forma más cuidada posible. Bueno, y a mí me gusta mucho lo que ella plantea el concepto de envoltura sonora. El lenguaje, las canciones, el ritmo, todo este afecto que rodea a esta puesta de palabra poética con el bebé, dice María Emilia López que crea una membrana afectiva que sostiene y acaricia a través de la voz. A mí esa idea me parece el germen de todo, me parece una idea maravillosa. Si nosotros pudiéramos lograr que nuestros alumnos, cada vez que nos escuchan, ya grandes, no digamos bebés, ya grandes, sientan que nuestra voz los recubre de afecto, eso nos va a permitir a nosotros lograr todo. Bueno, entonces, los primeros desafíos del bebé y también para qué le sirve esto del apachachamiento y de esta envoltura amorosa a través de las palabras. Le sirve para regular sus estados fisiológicos y emocionales. Es lo primero que tiene que aprender un bebé. En la panza, el bebé tenía todas sus necesidades cubiertas. Bueno, una vez que sale, tiene que saber qué es lo que le pasa, tiene que aprender a descubrir ese malestar que siente, por qué es. Tengo hambre, tengo frío, ahora tengo que llorar para llamar la atención. El bebé va a empezar a descubrir esto y a regularlo también. Y cuando aprenda a regularlo y sea experto en regularlo, lo va a usar para otras cosas. Va a llorar para llamarnos la atención o para que le demos más mimos o esos pequeños manejitos que hacen los niños cuando ya tienen 2, 3, 4 años. Bueno, y también, y esto a mí me parece fundamental y va a estar relacionado con lo que ustedes estudien en pedagogía, que es que uno de los primeros desafíos del bebé es elaborar el fenómeno de la separación de su mamá, empezar a entender que él es un ser independiente y en este proceso juega la construcción de la subjetividad y ahí viene la palabra. Nosotros nos construimos como sujetos a través de la palabra. Si nosotros podemos darle a otro la posibilidad de decirse, de tener palabras para decir quién es, estamos contribuyendo a su construcción psíquica, que es algo fundamental. ¿Qué es la construcción psíquica? Entender que somos seres distintos. Al bebé le cuesta muchísimo entender que está separado de su mamá y que en el momento en que no está su mamá, no quiere decir que se ha ido para siempre, sino que puede volver. Eso es un proceso muy costoso.